respectivo informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, el diputado Miguel Ángel Alvarado. Lo invitamos, diputado, a subir a la testera para rendir el respectivo informe. Muy buen día. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Cámara, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, paso a informar en tercer trámite constitucional el proyecto de la referencia, originado en mociones de los diputados Asbun, Melero, Molina, Nogueira, Sabac, Turres y Felipe Ward, y de los exdiputados Gonzalo Uriarte, Marinovich, Salaquet, el boletín 7025-31, y de los diputados Chaín, Espinosa, Jarpa, Molina, Torres, don Víctor y Jorge Sabac, y de los entonces diputados Enrique Corsi, Cristi, María Antonieta Sá y Mónica Salaquet, boletín 7855-3, refundido. Debate en torno al proyecto de ley. A la sesión que la Comisión destinó al estudio y votación de este proyecto, asistió el ministro de Desarrollo Social, don Marcos Barraza, el director del Servicio Nacional de la Discapacidad, don Daniel Concha, y en representación del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría del Trabajo, doña Andrea Soto. En tercer trámite constitucional correspondió pronunciarse sobre los alcances de las modificaciones introducidas por el Senado y en lo que se estimara conveniente recomendar aprobar o desechar las propuestas. El texto despachado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, que fue aprobado en general por el Senado, decía relación con las siguientes materias: establecer la obligación para las unidades laborales del sector público o privado de reservar al menos el 2% de sus puestos de trabajo a personas que posean alguna discapacidad física, mental o sensorial de carácter temporal o permanente. Dar prioridad en las licitaciones de la Administración del Estado a los postulantes que sean empleadores de personas con discapacidad y excluir de las contrataciones a quienes hayan sido condenados por discriminación por causa de discapacidad. Este proyecto de ley fue objeto de una indicación sustitutiva por parte de Su Excelencia la Presidenta de la República. El ministro de Desarrollo Social explicó que la propuesta del Ejecutivo apunta a instaurar un sistema de inclusión laboral para personas con discapacidad en el sector público, recogiendo las diversas iniciativas de ley que se encuentran en tramitación. Al efecto, dicha propuesta incorpora en el régimen de cuotas que propone a las personas en situación de discapacidad e invalidez, sin importar el régimen previsional a que se encuentren adscritos. Se dispone la selección preferente de personas con discapacidad en los procesos que lleva a cabo la Administración del Estado y sus organismos, las municipalidades, Congreso Nacional, órganos de la Administración de Justicia y el Ministerio Público. En cuanto a la cuota laboral, equivalente al 1% de la dotación anual de las instituciones que cuentan con 200 o más funcionarios o trabajadores, aseveró que se avanza en el establecimiento de una cultura laboral que favorece el ingreso igualitario de los trabajadores al mundo laboral, evitando una serie de hipótesis de discriminación que se verifican actualmente y un sistema de evaluación del cumplimiento de dichas disposiciones. Por su parte, se incorpora al Código del Trabajo la obligación para las grandes empresas, las que tuvieran contratado 200 trabajadores o más, de contratar o mantener al menos un 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarios de una pensión de invalidez. Ese porcentaje dice relación con el total de los trabajadores de la empresa. En el Senado se complementó la propuesta, agregando que el empleador podrá cumplir alternativamente la cuota laboral solo durante los 2 primeros años desde que le sea exigible su cumplimiento, mediante la celebración de contratos de adquisición de bienes o servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad y o mediante la celebración de convenios de transferencia con fundaciones o corporaciones sin fines de lucro que no tengan ningún tipo de relación o interés directo o indirecto con el empleador. Dichas medidas deberán representar al menos el doble de la obligación de contratación que el empleador debía cumplir, en tanto que el monto de cada uno de los contratos de adquisición de bienes o servicios o de los convenios de transferencia que se suscriban no podrá ser inferior a 60 ingresos mínimos mensuales en cada año. En las empresas de menor tamaño no existirá una obligación legal para la contratación de personas en situación de discapacidad,
sin perjuicio de la necesidad de promover su inclusión mediante mecanismos que no importen la imposición de deberes excesivos para su funcionamiento. La propuesta también establece la manera explícita la prohibición de todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones basadas en motivos de discapacidad, según el catálogo de la ley que establece medidas contra la discriminación, conocida como Ley Zamudio. Propone que la celebración del contrato de aprendizaje de las personas con discapacidad sea hasta los 26 años, por lo que se asimila a la edad de término de la educación especial. Por último, deroga el artículo 16 de la Ley 18.600, que establece normas sobre deficiencias mentales, impidiendo la posibilidad de que en el contrato de trabajo que celebre la persona con discapacidad mental no se apliquen las normas sobre ingreso mínimo. En la discusión parlamentaria de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, se analizó la conveniencia de dar celeridad a la tramitación de este proyecto de ley, para que éste concluya dentro de este año y por lo tanto rija a partir del 2017. En relación al alcance de las modificaciones introducidas por el Senado, se expresa disconformidad frente al 1% de reserva legal de empleos. Se indicó que a lo largo de la discusión sobre discapacidad y empleo se habrían analizado guarismos superiores que permitieran realmente avanzar en la inclusión de personas con discapacidad. Asimismo, se señaló que recomendar su rechazo posibilitaría la conformación de una comisión mixta, donde podría discutirse y aprobarse una nueva propuesta de porcentaje. Sin embargo, también se argumentó que no sería conveniente retrasar la exigencia de una cuota, pues, aunque menor, significa un paso relevante para impulsar los cambios culturales que se requieren para la incorporación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. En definitiva, después de intercambiar opiniones, la Comisión, por mayoría de votos, acordó recomendar a la Sala rechazar las enmiendas propuestas por el Senado en el inciso segundo del artículo 45 de la Ley 20.422, sustituido por la letra B del artículo segundo, que ha pasado a ser artículo 1 y del inciso primero del artículo 157 bis del Código del Trabajo, incorporado la letra C del artículo tercero nuevo. Votaron por el rechazo las señoras Hernando y Sepúlveda y los señores Flores y Melo. A favor de su aprobación lo hicieron la señora Pacheco y el señor Alvarado. Asimismo, acordó por unanimidad de los presentes recomendar la aprobación de las restantes modificaciones introducidas por el Senado al proyecto en trámite. Participaron en dicha votación las señoras Hernando, Pacheco, Sepúlveda y los señores Flores y Melo y quien habla. Se deja constancia que el proyecto de ley contiene normas de carácter orgánico constitucional y de quórum calificado. En razón de lo expuesto, solicito a esta honorable sala rechazar las modificaciones antes señaladas a fin de posibilitar el análisis por parte de una comisión mixta. He dicho. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Miguel Ángel Alvarado. En conformidad, reitero, de acuerdo a los comités, la discusión de este proyecto de ley comenzará el día de mañana. Entrando en la hora... Presidente, ¿podría yo